Bueno, nosotros somos el equipo 5 y vamos a exponer sobre estos temas que nos dimos a la tarea de leer y dar nuestro punto de vista de nuestra parte. Tipos de presentaciones orales. El objetivo general de las presentaciones orales es brindar eficientemente un mensaje a una audiencia, pero no todas tienen el mismo objetivo específico, ya que varían en informar, entretener o persuadir. Además, reduce la improvisación y por ende la impresión del estilo personal, así como el carácter emotivo que requieren algunos mensajes, y cuidar los siguientes aspectos te ayudan a mejorar una presentación oral, como los gestos, la ayuda visual, el contacto visual y el ambiente físico. Elementos en una presentación oral. Comienzo o apertura. Es el primer contacto con la audiencia. Este punto debe ser crucial, pues suele determinar el éxito o fracaso de una exposición. La introducción es el expositor presenta el tema y los objetivos que se pretenden conseguir. Lo más importante de este elemento es captar la atención del público. Y la presentación de un guión se enlistan los temas que se abordan y los apartados o subtemas que lo conforman. Esto da una idea a la audiencia de los alcances de la exposición. El desarrollo del tema, el expositor desarrolla los contenidos que corresponden a los apartados mencionados en la presentación. Síntesis. Después del desarrollo del tema se hace una recapitulación de las ideas principales con el propósito de reforzar los conceptos clave de la exposición. La conclusión se presenta una idea final, que equivale a un resumen de lo expuesto en el discurso. El material de apoyo son referencias bibliográficas. En el agradecimiento se mencionan las personas o instituciones que ayudaron en alguna de las fases de la exposición. En este momento también se agradece a la audiencia por la atención brindada a la misma. Conferencia. La conferencia es la reunión de un grupo de personas con la finalidad de exponer o debatir respecto a un tema de índole político, ambiental, social, cultural, científico, etc. Al preparar una conferencia hay que tener en cuenta la siguiente estructura: introducción, proposición, confirmación y conclusión. En la introducción, el conferenciante se presenta ante sus espectadores. Hace una breve referencia personal de lo que puede incluir información respecto a su persona. Además, hace mención del tema a tratar durante la conferencia, lo que ayuda a despertar el interés del público hacia el asunto. La proposición consiste en la exposición que hará el experto respecto al tema a tratar. Lo hace de una forma más detallada y se informan los temas o puntos de mayor relevancia. La confirmación es la parte más relevante de la conferencia, ya que durante su desarrollo el expositor debe hacer uso de sus habilidades y técnicas para poder demostrar sus conocimientos. Su entusiasmo y convencimiento de lo que está diciendo va a provocar algún tipo de impacto en los espectadores. Debe de analizar de manera perfecta su tema y tener opiniones a favor y en contra para ser capaz de argumentar con justificaciones válidas lo que está diciendo. En la conclusión, el conferenciante debe realizar una síntesis de lo expuesto durante la exposición, tratando de llegar a un desenlace lógico e influir en el análisis de las ideas expuestas del público y ser capaz de evaluar las expectativas de los asistentes a la conferencia. Entrevista. Una entrevista es una de las formas de expresión oral más practicadas en la actualidad y consiste en una conversación para obtener información de un tema o de una persona acerca de su vida, trabajo, etc., mediante una serie de preguntas. La persona que hace las preguntas se llama entrevistador y la persona que responde se llama entrevistado. Para realizar una entrevista es necesario conocer el tema y preparar las preguntas. Después de haberlas hecho, se escribe un reporte. Los propósitos fundamentales de la entrevista es obtener información de individuos o grupos, influir sobre ciertos aspectos de la conducta de las personas o ejercer un efecto terapéutico. Fases de la entrevista. Para que una entrevista sea efectiva se le debe dar una estructura básica de planeación, realización y conclusión de la misma.
La primera fase es la planeación de la entrevista. Durante esta fase se determina el propósito fundamental de la entrevista. El obtener la información general es de vital importancia para obtener las preguntas a realizar. Fase 2. Realización de la entrevista. En esta fase, el entrevistador asume su papel y propicia una atmósfera. Además, se le da la oportunidad de realizar preguntas o comentarios respecto al tema central de la entrevista. Si se generan acuerdos, también se deben mencionar. El debate es una competencia intelectual que debe efectuarse en un clima de libertad, tolerancia y disciplina. Se identifica por ser una discusión abierta con réplicas por parte de un equipo defensor y por otro que esté en contra de la sentencia planteada. Se debe elegir un moderador, quien se encarga de presentar el tema y de señalar los puntos a discutir y el propósito del debate. La calidad y fluidez del debate dependen de la capacidad de escuchar y contraargumentar, además del conocimiento y del manejo de información de los participantes. Los debates constan de 4 fases: apertura, cuerpo del debate, sesión de preguntas y respuestas, conclusión. Seminario. De acuerdo con Pimienta Prieto, el seminario es una estrategia expositiva por parte del alumno en relación con un tema. Puede incluir la discusión y el debate. Requiere profundidad y el tiempo destinado es largo. Los ejercicios de expresión oral, como participar en un seminario, se debe de llevar a cabo una investigación para fundamentar las ideas que se expongan durante la discusión. ¿Cómo se realiza? Se expone el tema, se efectúa la discusión, se amplía o se explica determinada información, se dan conclusiones, pueden dejarse preguntas a responder por parte de los estudiantes. Una característica esencial es que para realizar un seminario, el estudiante debe de haber leído y estudiado el material con anterioridad. Bueno, de nuestra parte, esto sería todo. Somos el equipo 5 y agradecemos la atención prestada. Tratamos de llevar a cabo de la mejor manera el trabajo en base a la explicación de lo que leímos.